El rayo no cayó 2 veces, pero la mala suerte sí lo hizo. Para Ruby, una camarera ahogada en deudas, la noche iba a ser solo otro turno más, limpiando mesas y contando centavos. Pero cuando salió a la lluvia torrencial y encontró a un chico bien vestido, temblando y desplomado en el barro, su vida se hizo añicos en un instante. No sabía que tenía en sus manos al heredero del imperio criminal más peligroso de la ciudad. No sabía que salvarle la vida la convertiría en un blanco y traería a su mundo a un hombre que podría destruirlo todo o salvar su alma. Esta es la historia de cómo un solo acto de bondad desencadenó una guerra. La lluvia en Seattle no solo caía, golpeaba contra el techo del oxidado restaurante Anchor como un castigo divino. En el interior, el olor a café rancio y grasa frita flotaba pesadamente en el aire. Ruby limpió la encimera laminada. Sus movimientos eran mecánicos. Su uniforme, un vestido azul pálido que había visto días mejores, tenía una mancha de ketchup cerca del dobladillo. Ruby, ¿ya has terminado con el filtro de grasa? El gerente, un hombre sudoroso llamado Stan, que olía perpetuamente a cebolla, gritó desde la ventana de la cocina. Estoy terminando con el mostrador delantero. Sacaré la basura y luego limpiaré el filtro, respondió Ruby, con voz cansada pero firme. Se apartó un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. Tenía 24 años, pero se sentía como si tuviera 40. Entre las facturas médicas pendientes de su madre, del St. Jude's Medical Center y el aumento del alquiler de su apartamento estudio en la Cuarta Calle, dormir era un lujo que no podía permitirse. Cogió las pesadas bolsas de basura negras y se las echó al hombro. Al abrir la puerta trasera, el viento la golpeó de inmediato. El callejón detrás del oxidado ancla era un lugar lúgubre, normalmente ocupado por gatos callejeros y contenedores de basura desbordados. Esa noche era un río. Ruby tiró las bolsas al contenedor y el ruido metálico quedó ahogado por un trueno. Se dio la vuelta para volver corriendo al interior, desesperada por encontrar calor, cuando lo vio, o más bien lo vio a él. Acurrucado detrás de una pila de palés de madera, parcialmente sumergido en un charco de agua aceitosa, había una figura demasiado pequeña para ser un hombre. Ruby entrecerró los ojos contra la lluvia punzante. Era un niño. No podía tener más de 7 años. ¡Eh! Gritó Ruby, corriendo con sus zapatillas de lona que se empaparon al instante. Es chico, no puedes estar aquí fuera. El niño no se movió. A medida que Ruby se acercaba, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. No vestía como los fugitivos habituales que veía en esta parte de la ciudad. Llevaba un abrigo de lana a medida que probablemente costaba más que su coche, y sus zapatos eran de cuero, aunque ahora estaban destrozados por el barro. Se arrodilló, con el asfalto raspándole la piel. ¿Me oyes? Le dio la vuelta. Tenía el rostro pálido, casi azul bajo la luz parpadeante de la farola del callejón. Tenía los labios entreabiertos y respiraba con dificultad, con jadeos entrecortados y aterradores. Tenía los ojos en blanco. «Dios mío», exclamó Ruby. Le tocó la frente. Estaba ardiendo, pero temblaba violentamente. Una convulsión, hipotermia, una reacción alérgica. No lo sabía, pero sabía que se estaba muriendo. «¡Stan!», gritó hacia la puerta trasera, pero el viento se llevó su voz. Miró el pecho del niño. Apenas se movía. No había tiempo para esperar a una ambulancia. El tiempo de respuesta en este barrio era de 30 minutos en una noche buena. Con esta tormenta sería 1 hora. La adrenalina, aguda y fría, inundó sus venas. Ruby levantó al niño. Era un peso muerto, pesado y flácido. Gimió por el esfuerzo, con los músculos gritando mientras se tambaleaba hacia su oxidado sedán de 2005 aparcado cerca del colector de grasas. Luchó para abrir la puerta trasera y lo tumbó en el asiento trasero. «Aguanta, cariño, aguanta», le susurró, con las manos temblorosas mientras buscaba las llaves a tientas. Se subió al asiento del conductor. El motor petardeó antes de arrancar con un preocupante traqueteo. A Ruby no le importó. Metió la marcha atrás, los neumáticos chirriaron contra el pavimento mojado y salió disparada del callejón.
Condujo como una loca. Se saltó el semáforo en rojo de la quinta con Elm, esquivando un taxi que tocaba el claxon. Miró por el espejo retrovisor. El chico no se había movido. «No te atrevas a morir», siseó con lágrimas mezcladas con la lluvia en su rostro. «No sé quién eres, pero no vas a morir esta noche». No se percató del todoterreno negro que había estado parado al otro lado de la calle, frente al restaurante. No se percató de que arrancó y comenzó a seguirla, manteniendo una distancia depredadora. Lo único que vio fue la señal roja brillante de emergencia del centro médico St. Jude a lo lejos. Entró chirriando en la zona de ambulancias, cortándole el paso a una furgoneta de paramédicos. Antes de que el vehículo se detuviera por completo, Ruby ya había salido por la puerta. Abrió la puerta trasera de un tirón y cogió al niño en brazos, gritando a pleno pulmón. «¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!». No respira bien. Las enfermeras y un médico salieron corriendo y se abalanzaron sobre ella. Le quitaron al niño de los brazos y lo colocaron en una camilla. «¡Situación!», gritó el médico. «Lo encontré en un callejón, con fiebre alta, convulsiones, inconsciente», dijo Ruby sin aliento. Cuando lo llevaron a través de las puertas dobles, Ruby intentó seguirlo, pero una enfermera la detuvo. «Señora, tiene que quedarse aquí. Tenemos que trabajar». «Pero estaba solo. No tiene a nadie. Nosotros nos encargamos», dijo la enfermera con firmeza, mientras las puertas se cerraban. Ruby se quedó sola en el pasillo estéril y luminoso, empapada, con el uniforme arruinado, temblando de frío y de la conmoción. Se abrazó a sí misma y se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo de linóleo. Lo había salvado. Esperaba haberlo salvado. No vio cómo se abrían las puertas automáticas 10 minutos más tarde. No vio entrar a los 4 hombres. Llevaban trajes que costaban más que el ala del hospital. Se movían con una gracia letal y sincronizada, y en el centro de ellos había un hombre que parecía tallado en granito y oscuridad. Dante Moretti había llegado y estaba buscando a su hijo. El silencio en la sala de espera era artificial. Era el tipo de silencio que intentaba enmascarar el olor a antiséptico y miedo. Ruby llevaba 20 minutos sentada allí, mirando el reloj, con la ropa mojada pegada incómodamente a su piel. El ambiente cambió al instante. El aire se volvió más pesado, cargado de una repentina y violenta electricidad. Ruby levantó la vista. 5 hombres caminaban por el pasillo. Las enfermeras de la recepción dejaron de escribir. Un guardia de seguridad se enderezó, miró a los hombres y luego, sabiamente, apartó la vista, fingiendo estar ocupado con su teléfono. El hombre que iba en cabeza era aterradoramente guapo. Era alto, medía más de 1,90 y tenía los hombros anchos que tensaban el traje gris oscuro. Tenía el pelo oscuro, peinado hacia atrás, y un rostro definido por una mandíbula afilada y unos ojos del color del acero frío. No caminaba. Acechaba. «¿Dónde está?». Su voz era un murmullo grave, pero resonaba por toda la sala como un disparo. La jefa de enfermeras, una mujer formidable llamada Bárbara, que normalmente no toleraba tonterías, palideció. «Señor, no puede estar aquí». «Mi hijo», dijo el hombre. No gritó, no le hacía falta. La amenaza en su tono era absoluta. «Leo Moretti». «¿Dónde está?». Ruby contuvo el aliento. «Moretti». Todo el mundo en la ciudad conocía ese nombre. No se veía en vallas publicitarias, pero sí en los laterales de los camiones de construcción y las hormigoneras. Se oía en susurros en la parte trasera de los bares. La familia Moretti controlaba los muelles, los sindicatos y, si los rumores eran ciertos, la mitad de las redes de apuestas clandestinas de la costa oeste. Bárbara tragó saliva. «El doctor Evans está con él en la sala de traumatología 1. Está estable, señor Moretti. Está estable». La tensión en los hombros del hombre no disminuyó, pero cerró los ojos por un breve segundo. Un momento de debilidad humana en un monstruo. «¿Quién lo trajo?», preguntó Dante Moretti, abriendo los ojos. Recorrieron la habitación con una mirada depredadora y aguda. Bárbara señaló con un dedo tembloroso hacia la esquina donde Ruby estaba acurrucada. Dante se volvió, con su séquito de 4 guardias. Ruby se dio cuenta de que cambiaron de postura, con las manos cerca de la cintura. Dante caminó hacia ella.
Ruby se puso de pie. Le temblaban las rodillas, pero se negó a acobardarse. Había lidiado con clientes borrachos, propietarios agresivos y gerentes sórdidos. No iba a dejar que un mafioso la intimidara, aunque fuera hermoso de una manera aterradora. Dante se detuvo a 2 pies de ella. La dominaba en altura. Olía a colonia cara y tabaco. La miró de arriba a abajo, fijándose en el uniforme sucio de camarera, las zapatillas mojadas y el barro en sus manos. «Tú», dijo. «Yo», respondió Ruby, con una voz sorprendentemente firme. «¿Dónde lo encontraste?» En el callejón detrás del ancla oxidada de la quinta, estaba en un charco, inconsciente. Dante apretó la mandíbula. Una vena le latía en la sien. Miró a uno de sus hombres, un tipo con cicatrices llamado Bruno. «La niñera, la encontramos», dijo Bruno con voz ronca. Estaba distraída en un bar. La expresión de Dante no cambió, pero la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. «Encárgate de ello». Bruno asintió y se alejó, sacando un teléfono. Ruby sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con su ropa mojada. Sabía lo que significaba «encárgate» en su mundo. Dante volvió a centrar su atención en Ruby. «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué le ayudaste? Podrías haber llamado a la policía. Podrías haberle dejado allí». Ruby frunció el ceño, ofendida. «Es un niño. Se le estaba muriendo. No pensé en quién era. Solo vi a un niño pequeño que necesitaba ayuda». Dante estudió su rostro, buscando una mentira. Estaba acostumbrado a que la gente quisiera cosas de él: dinero, poder, favores. Estaba acostumbrado al engaño, pero en los ojos marrones de Ruby solo vio agotamiento y una chispa de rebeldía. «Dr. Evans», dijo Dante, volviéndose cuando el médico salió de la sala de traumatología. «¡Doctor!». Evans parecía cansado. Se quitó las gafas. «Señor Moretti, Leo tuvo una reacción alérgica grave a algo que comió, agravada por una hipotermia leve. Sus vías respiratorias se estaban cerrando. Si hubiera llegado 5 minutos más tarde, el daño cerebral habría sido irreversible o peor». El médico miró a Ruby. «Esta joven le practicó la reanimación cardiopulmonar en el coche o lo mantuvo en posición vertical. Yo le mantuve la cabeza levantada para que no se ahogara». Ruby susurró. «Y yo conduje rápido. Le ha salvado la vida, señorita». El doctor Evans dijo. «No hay duda al respecto». Dante miró a su hijo a través del cristal de la sala de traumatología y luego volvió a mirar a Ruby. La agresividad de su postura se desvaneció, sustituida por algo complejo. Se había contraído una deuda, y un Moretti siempre pagaba sus deudas. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una chequera. Hizo clic con un bolígrafo dorado. «¿Cuánto?», preguntó Dante. Ruby parpadeó. «Disculpe, por salvar a mi hijo. ¿Cuánto quiere? ¿10,000? ¿50,000?» Empezó a escribir. Ruby sintió cómo la ira le subía por el cuello. Fue algo repentino y ardiente. Dio un paso adelante y apartó el bolígrafo del papel. El sonido resonó en la silenciosa sala. Los guardaespaldas se sobresaltaron y dieron un paso adelante, pero Dante levantó una mano para detenerlos. Miró a Ruby genuinamente sorprendido. «No lo salvé por tu dinero», espetó Ruby. «Lo hice porque es un ser humano. Quédate con tu dinero manchado de sangre». Cogió su bolso de la silla. «Tengo que irme. Llego tarde al trabajo y si pierdo mi empleo, será culpa mía. Me alegro de que Leo esté bien». Pasó junto a Dante Moretti, el hombre más peligroso de la ciudad, y salió del hospital bajo la lluvia. Dante se quedó allí de pie, sosteniendo la chequera. La vio marcharse. «Brun», dijo Dante en voz baja, sin volverse. «Jefe, averigüé quién es ella. Todo. Deudas, familia, enemigos. Quiero saberlo todo sobre la mujer que acaba de mandarme al infierno». Las consecuencias no se hicieron esperar. Cuando Ruby regresó al Rusty Anchor, las luces estaban apagadas. La puerta estaba cerrada con llave. Pegada al cristal, empapada por la lluvia, había una nota escrita con rotulador. «Despedida, dejé la puerta trasera abierta. Entraron ratas. No vuelvas a por tu cheque. Sirve para pagar al exterminador. Stan». Ruby se quedó mirando la nota. La lluvia le pegaba el pelo a la cara
Quería gritar, quería tirar un ladrillo por la ventana. En cambio, solo apoyó la frente contra el cristal frío y sollozó. Ese cheque era para el alquiler, era para la factura de la luz. Condujo a casa en un aturdimiento. Su edificio de apartamentos era una estructura de ladrillo desmoronada que olía a moho. Mientras subía los 3 tramos de escaleras, vio el trozo de papel pegado con cinta adhesiva a su puerta. Aviso de desahucio, 3 días para desalojar. Abrió la puerta y se derrumbó sobre su futón. Se había acabado. No tenía prácticamente nada en su cuenta bancaria, ni trabajo, ni casa en 3 días. Y todo porque había hecho lo correcto. Ninguna buena acción queda sin castigo, susurró a la habitación vacía. Pasaron 2 días. Ruby los pasó buscando trabajo frenéticamente. Lavaplatos, empleada doméstica, teleoperadora, nadie contrataba de inmediato. Vendió el collar de su abuela en una casa de empeños por $80 solo para comprar comida y gasolina. La tercera noche, estaba empaquetando sus escasas pertenencias en cajas. No sabía a dónde iría. Quizás dormiría en su coche hasta que encontrara algo. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Era un golpe fuerte y autoritario. El casero, pensó, viene a echarme antes de tiempo. Abrió la puerta de un golpe, lista para pelear. Tengo hasta mañana por la mañana. No puedes. Las palabras se le atragantaron en la garganta. En el pasillo, tenuemente iluminado, estaba Dante Moretti. Hoy no llevaba traje. Llevaba un jersey de cuello alto negro y vaqueros oscuros, lo que le hacía parecer menos un hombre de negocios y más un ladrón nocturno. Llevaba una gran cesta envuelta en celofán. ¿Puedo pasar?, preguntó. Ruby se quedó paralizada. ¿Cómo me has encontrado? Soy Dante Moretti, dijo simplemente, como si eso explicara las leyes de la física. Encuentro cosas. Pasó junto a ella antes de que pudiera invitarlo a entrar. Miró alrededor del pequeño apartamento estudio. Vio el papel pintado descascarillado, la cocina de un solo fogón, las cajas llenas de ropa. Vio la notificación de desahucio sobre la encimera. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos se oscurecieron. ¿Te vas?, preguntó. Me se están echando, corrigió Ruby cerrando la puerta. Y perdí mi trabajo porque dejé la cafetería abierta para llevar a tu hijo al hospital. Dante dejó la cesta sobre la mesita. Estaba llena de frutas, chocolates y juguetes caros. Leo quería que te trajera esto, dijo Dante. Ayer se despertó. Te recuerda. Te llama el ángel de la lluvia. No dejaba de llorar hasta que le prometí que te traería un regalo. La ira de Ruby se suavizó ligeramente al mencionar al niño. ¿Cómo está? Está débil, pero se recuperará. El médico dijo que se le cerró la garganta en cuestión de minutos. Tú eres la única razón por la que todavía tengo un hijo. Dante se volvió hacia ella. La intensidad de su mirada hizo que Ruby quisiera retroceder, pero la habitación era demasiado pequeña. Te ofrecí dinero. Lo rechazaste. Tienes orgullo. Lo respeto. Dio un paso más hacia ella. Pero ahora no tienes trabajo ni hogar. El orgullo no te mantiene caliente, Ruby. Ya se me ocurrirá algo, dijo ella, levantando la barbilla. No, no lo harás. No sola. Dante metió la mano en el bolsillo y sacó un documento doblado. Lo colocó sobre la mesa, junto al aviso de desahucio. Ruby lo miró. Era una escritura. La escritura del edificio en el que se encontraba. He comprado el edificio esta mañana, dijo Dante con naturalidad. He convencido al propietario para que lo vendiera. Ya no te desahuciarán. Ruby se quedó boquiabierta. Has comprado el edificio. Todo el edificio. Fue un gasto insignificante. También hablé con tu antiguo jefe, Stan. El Rusty Anchor está siendo sometido a una inspección sanitaria sorpresa. Dudo que vuelva a abrir. Tú has destruido su negocio. Despidió a la mujer que salvó a mi hijo. Tienes suerte de que solo haya destruido su negocio. La voz de Dante era fría, un recordatorio de la violencia que se escondía bajo su piel. No puedo aceptar esto, dijo Ruby, presa del pánico. No puedo aceptar un edificio de apartamentos de ti. No quiero estar en deuda contigo. No me debes nada. Yo te debo a ti, corrigió Dante. Pero si rechazas el edificio, entonces acepta el trabajo. ¿Qué trabajo? Leo necesita un cuidador.
La última niñera fue despedida. Él confía en ti, te pidió a ti. Necesitas un trabajo. Necesito a alguien en quien pueda confiar su vida. El sueldo es de 100,000 a la semana. Vivirás en mi finca. Ruby soltó una risa histérica. ¿Quieres que viva en la casa de un jefe de la mafia? ¿Para ser niñera? Soy camarera, señor Moretti. No sé cómo criar a un niño rico. No necesita la educación de un niño rico. Necesita a alguien que se meta en una tormenta por él. Alguien a quien no le importe el dinero. Dante se acercó, invadiendo su espacio personal. Olía a lluvia y peligro. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. Su tacto era eléctrico y le provocó una descarga directa en el estómago. Ven a trabajar para mí, Ruby, o quédate aquí, en un edificio que eres demasiado orgullosa para comprar, sin trabajo y sin comida. Tú decides. Ruby miró las cajas. Miró los ojos gris acero de Dante. Pensó en el niño pequeño con el rostro aterrorizado. Si hago esto, susurró Ruby, será estrictamente profesional. Soy la niñera. Eso es todo. Los labios de Dante esbozaron una leve sonrisa. Era la primera vez que lo veía con una expresión que no fuera asesina o estoica. Lo hacía devastadoramente atractivo. Estrictamente profesional, asintió él. Pero cuando la miró, Ruby vio en sus ojos un deseo que no tenía nada que ver con la gratitud. Acababa de hacer un pacto con el diablo y tenía la sensación de que el precio sería mucho más alto de lo que pensaba. El trayecto hasta la finca de los Moretti duró 40 minutos, pasando del hormigón desmoronado del centro de la ciudad a las sinuosas carreteras bordeadas de árboles de las tierras altas. Ruby se sentó en la parte trasera del sub blindado, con su única maleta en el maletero. Se sentía como una impostora. Llevaba su mejor conjunto, unos pantalones oscuros y una blusa blanca que solía reservar para las entrevistas, pero en contraste con el lujoso interior de cuero del coche, se sentía barata. Ya llegamos, gruñó Bruno desde el asiento del conductor. Ruby miró por la ventana. Unas enormes puertas de hierro rematadas con púas que parecían más armas medievales que adornos se abrieron lentamente. El camino de entrada era largo y serpenteaba entre cuidados jardines que parecían haber sido cortados con tijeras de uñas. Y luego la casa. No era una casa, era una fortaleza disfrazada de mansión. Paredes de piedra, ventanas altísimas y un silencio que se sentía pesado. Era hermosa, sin duda, pero le faltaba calidez. Era un lugar donde se guardaban secretos, no donde jugaban los niños. El coche se detuvo. Un aparcacoches abrió la puerta. Ruby salió, agarrando su bolso. Las puertas principales se abrieron y una fila de empleados esperaba. Pero Ruby no miró a las criadas ni a los mayordomos. Miró a la pequeña figura que estaba en lo alto de la gran escalera. Leo. Tenía mejor aspecto que en el callejón. Llevaba un pijama limpio y sostenía un oso de peluche. Su rostro seguía pálido y tenía ojeras, pero estaba de pie. Leo. Ruby respiró. Los ojos del niño se agrandaron. No habló. No había hablado desde el incidente que Dante le había contado. Pero se movió. Bajó corriendo las escaleras, ignorando a la criada que intentaba detenerlo, y se lanzó hacia Ruby. Ella lo atrapó, cayendo de rodillas para abrazarlo. Él enterró la cara en su cuello, con sus pequeñas manos agarrándose fuertemente a su blusa. «Te tengo», le susurró, acariciándole el pelo. «Estoy aquí». Desde las sombras del pasillo, Dante Moretti observaba. Se apoyó contra una columna de mármol, con los brazos cruzados. Nunca había visto a su hijo reaccionar así ante nadie. Ni ante las niñeras anteriores, ni ante los médicos, ni siquiera ante él. Eso le provocó una extraña sensación en el pecho, alivio mezclado con una punzada de celos. «Le gustas». Una voz femenina aguda rompió el momento. Ruby levantó la vista. De pie junto a Dante, mirándola con ojos como picos de hielo, había una mujer. Era impresionante, con el pelo rubio platino cortado en un bob marcado, y llevaba un vestido rojo que parecía costar más que todos los ingresos de Ruby en toda su vida. «Soy Vanessa», dijo la mujer, bajando las escaleras, con los tacones haciendo un ruido siniestro sobre el mármol. No le tendió la mano.
Me encargo de los asuntos domésticos de Dante y supongo que tú eres la nueva empleada. Ruby se levantó, manteniendo una mano protectora sobre el hombro de Leo. Soy Ruby, la nueva niñera. ¿Niñera? Vanessa se rió suavemente, un sonido carente de humor. Ya veremos. Las 3 últimas duraron menos de un mes. Leo es difícil y, viéndote, dudo que tengas la experiencia necesaria para un entorno de alto nivel. ¿Has ido siquiera a la universidad? Ruby se tensó. Estaba estudiando enfermería antes de tener que dejarlo para trabajar. Sé RCP, primeros auxilios y tú sabes cómo limpiar mesas. Vanessa la interrumpió con una sonrisa forzada. Dante me ha dicho dónde te encontró. En una cafetería, de camarera. ¡Qué pintoresco! Ya basta. La voz de Dante resonó en el vestíbulo. Se apartó del pilar y se dirigió hacia ellas. La expresión de Vanessa cambió instantáneamente a una de calidez al mirar a Dante. Solo la estoy investigando, Dante. Ya sabes que nunca se es demasiado precavido. Riesgos de seguridad. Ella no es un riesgo, dijo Dante, deteniéndose junto a Ruby. La proximidad de su gran corpulencia hizo que el corazón de Ruby se acelerara. Ella es la única razón por la que Leo respira. Trátala con el mismo respeto que me muestras a mí. Vanessa se estremeció como si la hubieran abofeteado. Sus ojos se posaron en Ruby con puro veneno antes de disimularlo. Por supuesto, mis disculpas. Solo quiero lo mejor para Leo. Entonces deja que Ruby haga su trabajo, dijo Dante. Miró a Ruby. Bruno te acompañará a tus aposentos. Están al lado de la habitación de Leo. La cena es a las 7. Formal. No tengo ropa formal, señor Moretti, admitió Ruby, sintiendo cómo se le enrojecía el rostro. Dante la miró a ella y luego a Vanessa. Vanessa, ocúpate de eso, que le traigan un guardarropa a su habitación en menos de una hora. Pero las boutiques están... Vanessa empezó a protestar. ¿En menos de una hora?, repitió Dante, bajando el tono de voz una octava. Vanessa apretó la mandíbula, con los nudillos blancos. Sí, Dante. Mientras Ruby acompañaba a Leo de vuelta arriba, sintió el peso de la mirada de Vanessa quemándole la espalda. Había entrado en la guarida del león, sí, pero no se había dado cuenta de que había una víbora esperando entre la hierba. La primera semana fue una confusión de adaptaciones. Las habitaciones que Dante le había dado eran más grandes que todo su edificio de apartamentos. Tenía un balcón, un baño privado con una bañera del tamaño de una piscina y una cama en la que parecía dormir sobre una nube. Pero Ruby no descansó. Se centró por completo en Leo. Descubrió que a Leo le encantaba dibujar, pero odiaba los ruidos fuertes. Descubrió que era alérgico al cacahuete, obviamente, pero también que le aterrorizaban los truenos. Descubrió que era inteligente, increíblemente inteligente, pero que había encerrado su voz en una caja de traumas después de que su madre muriera hacía 3 años. Ruby no le presionó para que hablara. Simplemente le hablaba. Le narró su vida, le contó historias divertidas sobre clientes groseros en la cafetería y le leyó durante horas. Y poco a poco el color volvió a sus mejillas. Sin embargo, la guerra con Vanessa era constante y silenciosa. Vanessa programaba accidentalmente las comidas de Leo cuando Ruby estaba en la ducha. Daba órdenes contradictorias a las criadas para que Ruby pareciera incompetente. Cambiaba la colada para que la ropa de Ruby encogiera. La situación llegó a su punto álgido un jueves por la noche. Dante ofrecía una cena de negocios. Ruby ya sabía lo suficiente sobre la familia Moretti como para saber que negocios significaba crimen organizado. Los invitados eran hombres de aspecto rudo con trajes caros. Ruby estaba en la cocina preparando un té especial de hierbas para Leo, que tenía dolor de estómago. Vanessa entró de repente, con una copa de vino en la mano. No deberías estar aquí abajo. El servicio se queda arriba durante las reuniones. Leo necesita su té, dijo Ruby, removiendo la olla. Te estás esforzando demasiado, siseó Vanessa, acercándose. ¿Crees que él no ve lo que eres? Una cazafortunas. Encontraste a un chico rico que se hizo el héroe y ahora crees que puedes acostarte con él para llegar al dormitorio principal. Ruby apagó la cocina. Se dio la vuelta lentamente. No me importa su dinero, Vanessa. Y desde luego no me importa tu opinión. Me importa el chico.
Algo que tú pareces olvidar. Llevo 10 años con la familia de Dante. Vanessa espetó. Se suponía que yo era la que iba a criar a Leo. Se suponía que iba a hacer más. Y entonces tú apareciste con tus zapatillas baratas. Extendió la mano y tiró la taza de té caliente de la encimera. Se rompió, salpicando líquido caliente en las piernas de Ruby. Ruby dio un grito ahogado y dio un salto hacia atrás. ¿Qué te pasa? ¡Ups! Vanessa sonrió con aire burlón. ¡Qué torpe! Será mejor que lo limpies antes de que Dante lo vea. ¿Antes de que vea qué? Dante estaba en la puerta. Había entrado a buscar una botella de whisky. Miró la cerámica rota, el charco humeante y las marcas rojas de quemadura que se formaban en la espinilla de Ruby. Luego miró la cara de satisfacción de Vanessa. Se le cayó, mintió Vanessa con naturalidad. Le dije que tuviera cuidado. Dante entró en la cocina, no miró el desastre, miró a Ruby. ¿Te has quemado? Estoy bien, dijo Ruby cogiendo una toalla. Ha sido un accidente. Dante la agarró de la muñeca, deteniéndola, la llevó suavemente hacia la luz para inspeccionarle la pierna. Luego se volvió hacia Vanessa. Hay cámaras en la cocina, dijo Dante en voz baja. Vanessa palideció. Las revisé esta mañana porque el cocinero se quejó de que faltaban suministros. No he apagado la transmisión. La voz de Dante era letal. Si reviso las imágenes de hace 2 minutos, ¿qué veré? Vanessa tembló. Dante, ella me provocó, es irrespetuosa, no pertenece a este lugar, pertenece a este lugar porque yo digo que pertenece a este lugar. Dante rugió y el sonido resonó en las paredes. Fuera de mi vista. Si la vuelves a tocar, si tan solo la miras mal, la lealtad de tu padre no te salvará. ¿Entiendes? Sí, susurró Vanessa, con lágrimas de humillación brotando de sus ojos mientras huía de la habitación. Dante se volvió hacia Ruby. Se arrodilló, el rey del inframundo, arrodillándose en el suelo de su cocina, y mojó un paño con agua fría. Lo presionó suavemente contra su quemadura. Deberías haberme dicho que te estaba acosando, dijo Dante, sin levantar la vista. Puedo librar mis propias batallas, dijo Ruby, con la voz ligeramente temblorosa. No por el dolor, sino por su tacto. Dante levantó la vista. Sus rostros estaban a pocos centímetros de distancia. El aire entre ellos crepitaba con una tensión densa y peligrosa. Él miró sus labios, luego sus ojos. Ya no tienes que luchar sola, Ruby, murmuró. Por un momento, Ruby pensó que iba a besarla. Ella quería que lo hiciera. Dios, cómo quería que lo hiciera. Pero él se levantó bruscamente, y su máscara de indiferencia volvió a colocarse en su sitio. Ponte un poco de pomada. Tengo una reunión. Se marchó, dejando a Ruby sin aliento y aterrorizada por los sentimientos que crecían en su pecho. 2 semanas más tarde, el ambiente en la casa había cambiado. Vanessa estaba fantasmal, evitando por completo a Ruby. Leo estaba prosperando. Había empezado a sonreír de verdad. Pero Dante estaba tenso. Pasaba horas en su despacho. Hombres iban y venían a todas horas de la noche. Ruby se despertaba al oír voces bajas y el clic de las armas al ser revisadas. Sabía que algo estaba pasando en la ciudad. Una guerra territorial. Un martes soleado, Leo estaba inquieto. Se paró junto a la ventana, presionando su mano contra el vidrio, mirando el horizonte lejano de la ciudad. Ruby encontró a Dante en la biblioteca. Estaba revisando un mapa extendido sobre el escritorio. Necesita aire fresco, Dante. Ruby dijo, aire de verdad, no solo el del patio trasero. Quiere ir al centro de ciencias. Tienen una exposición de dinosaurios. Dante levantó la vista y se frotó las sienes. No es seguro, Ruby. Los romanos están haciendo movimientos en la zona sur. Las calles están calientes. No iremos al sur. El centro de ciencias está en la zona neutral, ¿no? Y tú tienes un ejército. ¿No puedes prescindir de unos cuantos hombres para tu hijo? Ruby lo desafió. Es un prisionero en este castillo. Dante suspiró. No podía negársela. No podía negarle nada a Leo. Está bien, dijo. Pero yo también voy y llevaremos el convoy blindado. La salida fue casi normal,
Si se ignoraban los 6 guardaespaldas que los rodeaban en formación de falange mientras caminaban por la exposición de dinosaurios. Leo estaba asombrado. Sus ojos se llenaron al mirar el esqueleto del T-Rex. Por primera vez extendió la mano y agarró la de Dante. Dante se quedó paralizado, mirando la pequeña mano de su hijo en su enorme palma. Miró a Ruby, que sonrió suavemente. Por un momento, parecían una familia extraña, peligrosa y hermosa. Pero era una mentira. En el camino de vuelta, el ambiente cambió. Tomaron una ruta alternativa para evitar el tráfico, una carretera que serpenteaba por un distrito industrial. Brun, reduce la velocidad, dijo Dante de repente, inclinándose hacia adelante. Esa furgoneta de ahí delante va demasiado baja. La veo, jefe, dijo Bruno, llevando la mano a su funda. De repente, la furgoneta que tenían delante frenó en seco y se desvió hacia un lado para bloquear la carretera. ¡Una emboscada!, gritó Bruno. ¡Agachaos! Ruby no lo pensó 2 veces. Agarró a Leo, le desabrochó el cinturón y lo empujó al suelo, cubriendo su cuerpo con el suyo. ¡Bang! 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 Las balas impactaron contra el todoterreno. El cristal blindado se agrietó, pero aguantó. El ruido era ensordecedor. ¡Marcha atrás! ¡Sácanos de aquí!, rugió Dante, sacando una elegante pistola negra de su chaqueta. No parecía asustado, parecía furioso. Bruno puso el coche en marcha atrás, pero otro coche chocó contra su parachoques trasero, dejándolos atrapados. «Estamos atrapados. Todos fuera», ordenó Dante. «Al almacén. Movámonos». La puerta se abrió de golpe. Dante salió primero, disparando con una precisión aterradora. 2 hombres con pasamontañas cayeron. Se volvió hacia atrás y agarró a Ruby por el brazo. «¡Corre!», gritó. «No sueltes a Leo». Ruby salió a toda prisa, arrastrando a Leo. El aire olía a goma quemada y pólvora. Las balas silbaban a su alrededor como avispas enfurecidas. Vio como uno de los guardaespaldas recibía un impacto en el hombro y salpicaba sangre sobre el pavimento. Corrieron hacia un almacén abandonado. Dante y Bruno les cubrieron con fuego. Sus armas retumbaban rítmicamente. Consiguieron entrar en la estructura de hormigón del edificio. Les ofrecía cobertura, pero estaban atrapados. «Bruno, pide refuerzos». Dante ladró, comprobando su cargador. «Interferencias», escupió Bruno mirando su teléfono. «No hay señal». Lo habían planeado. Conocían la ruta. Los ojos de Dante se oscurecieron. Un topo. «Papá». El pequeño susurro detuvo el tiempo. Dante se dio la vuelta. Leo estaba detrás de un pilar de hormigón, agarrando la mano de Ruby. Había hablado por primera vez en 3 años. «Leo», susurró Dante. «Cuidado», gritó Ruby. Ella vio la sombra antes que nadie. Un pistolero los había flanqueado entrando por una ventana lateral. Levantó un rifle apuntando directamente a la espalda expuesta de Dante. Ruby no pensó en la física. No pensó en el dolor. Se lanzó hacia adelante, no hacia el pistolero, sino hacia Dante. Lo empujó con fuerza. El rifle se rompió. Dante tropezó al ser empujado y la bala le pasó a pocos centímetros de la columna vertebral. Pero Ruby no tuvo tanta suerte. Sintió una sensación como si le clavaran un atizador al rojo vivo en el costado. Giró sobre sí misma por el impacto y se derrumbó sobre el polvoriento suelo de hormigón. No. El grito de Dante era un sonido de puro horror animal. Levantó su arma y disparó 3 veces. El pistolero cayó muerto antes de tocar el suelo. Dante estuvo a su lado en un instante. Presionó sus manos sobre la herida en su cintura. La blusa blanca se estaba volviendo roja. La sangre se extendía a una velocidad aterradora. «Ruby, mírame», gritó Dante con la voz quebrada. La compostura de la mafia había desaparecido. Bruno Medkit ahora. Ruby parpadeó. El mundo se volvía borroso. El techo del almacén daba vueltas. Vio a Leo llorando, tratando de alcanzarla. «¿Está bien?», jadeó. «Está bien, lo salvaste, me salvaste», dijo Dante con las manos temblorosas mientras aplicaba presión. «¿Por qué hiciste eso? Mujer estúpida y valiente». «Deber profesional», murmuró ella con una leve sonrisa en los labios antes de perder el conocimiento.
Quédate conmigo, ordenó Dante. Es una orden, Ruby. Pero la oscuridad era más pesada que su voz. Mientras se deslizaba hacia la inconsciencia, lo último que sintió fue a Dante Moretti presionando su frente contra la de ella, susurrando una oración que ella no sabía que él conocía. Afuera, el sonido de las sirenas y el chirrido de los neumáticos anunciaban la llegada de los refuerzos. La caballería había llegado. Pero cuando Dante levantó el cuerpo inerte de Ruby en sus brazos y la sacó de los escombros, como si fuera lo más preciado del mundo, supo una cosa con certeza. Quienquiera que hubiera hecho esto iba a morir lentamente. Y quienquiera que hubiera revelado su ubicación, quienquiera que los hubiera traicionado desde dentro, suplicaría por la muerte antes de que él acabara con él. La sala de espera del Centro Médico St. Jude parecía una pesadilla recurrente. Hacía solo unas semanas, Ruby se había sentado en esas sillas de plástico, temblando con su uniforme de camarera mojado, rezando por un chico que no conocía. Ahora, Dante Moretti estaba sentado en el mismo lugar, cubierto de polvo y sangre seca. La mayor parte era de Ruby, rezando a un Dios con el que no había hablado en años. El ala del hospital estaba cerrada. No se trataba solo de una emergencia médica. Era un asedio. Los soldados de Moretti se alineaban en los pasillos. Su presencia aterrorizaba al personal, pero garantizaba una seguridad absoluta. Nadie entraba ni salía sin el permiso de Bruno. El doctor Evans salió del quirófano con un aspecto mucho más envejecido que la última vez. Su bata quirúrgica estaba manchada. Dante se puso de pie. El movimiento era rígido, le dolía el cuerpo por el choque, pero no lo sentía. Solo sentía el frío vacío que le carcomía el pecho, donde antes estaba su corazón. «¡Háblame!», ordenó Dante. Su voz era ronca. «Está viva», dijo el doctor Evans, y Dante sintió que las rodillas se le doblaban. La bala le fracturó una costilla y le laceró el hígado. Había una hemorragia interna importante. Tuvimos que extirparle una parte del hígado y repararle la arteria. Ha perdido mucha sangre, Dante. Demasiada. Despertará. Es joven. Es fuerte, pero está en coma inducido para que su cuerpo se recupere. Las próximas 48 horas son críticas. Si no desarrolla una infección y sus signos vitales se estabilizan, tiene posibilidades. Una oportunidad. Dante repitió las palabras. Sabían a ceniza. Solo una oportunidad. «Es lo mejor que tenemos», dijo el doctor Evans con delicadeza. «Puede verla, pero solo un momento. Necesita descansar». Dante asintió. Se volvió hacia Bruno, que estaba junto al teléfono del ascensor, pegado a su oído. El hombre corpulento parecía furioso. «Bruno», dijo Dante. Bruno colgó. «Jefe, quédese con Leo. Está en la suite pediátrica privada. No lo pierda de vista. Si una mosca se le acerca demasiado, mátela. ¿Entendido? ¿Y la investigación?». Los ojos de Dante cambiaron. El dolor desapareció, sustituido por una ira fría y demoníaca. «Yo me encargaré de la investigación. Alguien conocía nuestra ruta. Alguien sabía que íbamos por carreteras secundarias. Esa información no era digital. Se habló de ella en la casa. ¿Crees que fue el personal?». «Creo», dijo Dante, ajustándose los puños ensangrentados, «que tenemos una rata, y voy a despellejarla». Dante regresó a la finca 2 horas más tarde. No se había duchado. Quería la sangre en sus manos. Quería que el olor de la violencia se aferrara a él. Era un recordatorio de la deuda que había que pagar. La casa estaba en silencio. El personal se movía como fantasmas, sintiendo el estado de ánimo del amo. Dante se dirigió directamente a la sala de seguridad del sótano. Era una pared llena de monitores. El jefe, un hombre nervioso llamado Félix, tecleaba frenéticamente. «Enséñame», dijo Dante. «He sacado los registros, jefe», balbuceó Félix. «No hay llamadas salientes de los guardias, ni mensajes de texto. Los inhibidores de la furgoneta de los atacantes sugieren que nos estaban esperando específicamente. Sabían el momento y tenían acceso al horario de la ruta. Tú, Bruno, el conductor y el administrador de la casa». Dante se quedó mirando la pantalla. Vanessa, ella accedió al archivo de logística del servidor a las 9 am, 2 horas antes de que salieras. Dante no gritó, no destrozó la consola, se quedó perfectamente inmóvil,
de una forma aterradora. ¿Dónde está? Está en el salón, señor, tomando una copa. Dante se dio la vuelta y subió las escaleras. El sonido de sus pasos era pesado, deliberado, como el repique de una campana fúnebre. Empujó las puertas dobles de roble del salón. Vanessa estaba sentada en el sofá de terciopelo con una copa de brandy de cristal en la mano. Levantó la vista y su rostro se transformó en una máscara de preocupación. Dante, Dios mío, he oído en las noticias que ha habido un tiroteo. ¿Leo está bien? ¿Está ella bien? Dante se acercó a la chimenea. Cogió un pesado atizador de hierro. Probó su peso en la mano. Leo está bien, dijo Dante en voz baja. Ruby se está muriendo. La mano de Vanessa tembló ligeramente, haciendo ondular el líquido de su copa. Eso es terrible. Pero al menos tú y Leo estáis a salvo. Eso es lo que importa, ¿no? Ella conocía los riesgos cuando aceptó el trabajo. ¿De verdad? Dante se volvió hacia ella. Sabía que uno de los riesgos era que hubiera un traidor en la casa que vendiera nuestra ubicación a los romanos. Vanessa palideció. Traidor, Dante. Seguro que no crees que accediste al archivo a las 9 en el man. Dante se acercó a ella. Llamaste a un número desechable registrado en el lado este a las 9:15 manitía. Tengo los registros, Vanessa. Vanessa se levantó y retrocedió. El vaso se le resbaló de la mano y se rompió en el suelo. Dante, espera, por favor. No tenía que ser así. Me prometieron que no dispararían. Dante se detuvo. Te lo prometieron. Solo querían asustarla. Vanessa gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Romano dijo que solo secuestrarían el coche, la llevarían fuera de la ciudad y la dejarían allí, para asustarla y que renunciara. Lo hice por nosotros, por esta familia. Ella lo estaba arruinando todo. Dante, ella te estaba cambiando. Estaba ocupando mi lugar. Tu lugar. Dante se rió con un sonido oscuro y hueco. Nunca tuviste un lugar, Vanessa. Eras una empleada, un activo útil. Ahora eres un lastre. Te he servido durante 10 años. Ella sollozó y cayó de rodillas. Crié a Leo cuando murió su madre. Te quiero, Dante. ¿Eso no significa nada? Vendiste a mi hijo a sus enemigos porque estabas celoso de una camarera. Dante dijo, con voz desprovista de toda compasión, casi matas a la única mujer que ha hecho sonreír a mi hijo en 3 años. Dante miró hacia la puerta. Entraron 2 guardias. Lleváosla, ordenó Dante. ¿A dónde? Chilló Vanessa mientras la agarraban por los brazos. Dante, por favor, no me mates. Lo siento, no voy a matarte, dijo Dante, dándole la espalda. La muerte es demasiado fácil. Irás a los contenedores de carga del puerto. Vas a hacer un largo viaje, Vanessa, a un lugar donde el nombre Moretti no significa nada. Llegarás sin nada, sin dinero, sin identidad. Si alguna vez regresas a esta ciudad, si alguna vez vuelvo a ver tu rostro, te mataré. Dante, no. Las puertas se cerraron, silenciando sus gritos. Dante se quedó solo en el silencio. Dejó caer el atizador. Este hizo un ruido estrepitoso. No sintió satisfacción, solo una necesidad desesperada y angustiosa de volver al hospital, de volver con ella. 3 días. Ese fue el tiempo que Dante pasó sentado en la silla junto a la cama de hospital de Ruby. No durmió, apenas comió. Solo observaba el subir y bajar de su pecho, escuchando el pitido rítmico del monitor. Leo también estaba allí. Se sentaba a los pies de la cama, dibujando dinosaurios y colocándolos cerca de la mano de Ruby. El niño se negaba a volver a hablar, su voz encerrada una vez más por el miedo, pero su presencia era una vigilia silenciosa. A la 4ª mañana, volvió la lluvia. Golpeaba contra el cristal de la ventana, un suave eco de la tormenta que los había unido. Dante sostenía la mano de Ruby. Tenía la cabeza inclinada, apoyada contra su colchón. Tu mano pesa, susurró una voz. Era débil, áspera como hojas secas. Dante levantó la cabeza de golpe. Ruby lo estaba mirando. Sus ojos estaban somnolientos, medio cerrados, pero estaban abiertos. Eran marrones, cálidos y vivos. Ruby, susurró Dante. Se levantó y se inclinó sobre ella. No te muevas, estás herida.
Lo recuerdo. Ella se estremeció, tratando de moverse. ¿Lo hice? ¿Lo atrapé? ¿A quién? Al tipo con la pistola detrás de ti. Dante soltó un suspiro que era mitad risa, mitad sollozo. Sí, me salvaste, mujer tonta e increíble. Saltaste delante de una bala por mí. Era parte del trabajo, murmuró ella, con una leve sonrisa en los labios. Mis deberes como guardaespaldas. Eso no estaba en el contrato, dijo Dante, acariciándole la mejilla con el pulgar. Se suponía que eras la niñera, no un escudo. Leo lo es. Él está aquí. Dante levantó a Leo. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Rodeó con los brazos el cuello de Ruby, hundiendo la cara en su hombro, con cuidado de no tocar los vendajes. «Hola, Bug», susurró Ruby, besándole la cabeza. «Señorita Ruby», susurró Leo. Dante se quedó paralizado. Ruby se quedó paralizada. «¡Ha hablado!», jadeó Ruby mirando a Dante. «Me llamó papá en el almacén», dijo Dante, con la voz cargada de emoción. «Y ahora tú le has devuelto la voz, Ruby. Tú le has devuelto la vida». El Dr. Evans entró corriendo, comprobando los monitores con una sonrisa radiante. «Está despierta. Esto es excelente, realmente excelente. Pero necesita descansar. Señor Moretti, quizá debería dejarla dormir». «No», dijo Ruby, apretando la mano de Dante. «Quédese». Dante miró a la doctora. «Me quedaré». La recuperación fue lenta. Pasaron 2 semanas antes de que Ruby pudiera salir del hospital. Cuando lo hizo, no volvió a su apartamento. Se fue a casa, a la finca. Pero ahora las cosas eran diferentes. Vanessa ya no estaba. El personal trataba a Ruby con una reverencia que normalmente se reservaba a la realeza. Ya no era solo la niñera. Era la mujer que había sangrado por el amanecer. Se había convertido, de la única manera que importaba, en sangre y lealtad. En su primera noche de regreso, Ruby se sentó en el balcón de su habitación, mirando los jardines. La luz de la luna convertía los setos recortados en esculturas plateadas. Oyó que se abría la puerta. Dante entró. Llevaba 2 copas de vino. El doctor Evans dijo, «Nada de alcohol con los analgésicos», señaló Ruby. «Es zumo de manzana», dijo Dante, entregándole una copa espumosa. Se sentó en la silla junto a ella. Durante mucho tiempo se limitaron a contemplar la luna. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Dante finalmente, la pregunta que le había estado atormentando. «¿Hacer qué? Recibir la bala. Podrías haberte quedado escondida. Podías haber huido». Ruby lo miró. La luz de la luna suavizaba los ángulos duros de su rostro. «Te dije en el hospital que era mi trabajo. No me mientas, Ruby. No te pones una bala por un sueldo». Ruby removió su zumo. «No lo hice por el dinero. Lo hice porque Leo necesita a su padre. Ya ha perdido a su madre. No podía perderte a ti también». «¿Y tú qué?», preguntó Dante, inclinándose hacia ella. «¿Qué necesitas?». «No lo sé», admitió Ruby en voz baja. «Me he pasado toda la vida intentando sobrevivir, pagando la siguiente factura, solucionando el siguiente problema. Nunca me paré a pensar en lo que quería». «Yo sé lo que quiero», dijo Dante. Extendió la mano, le quitó el vaso y lo dejó sobre la mesa. Le cogió las manos entre las suyas. Su tacto era cálido, posesivo. «He pasado mi vida construyendo muros», dijo Dante. «Fortalezas, ejércitos, para mantener el mundo fuera, para mantener a mi familia a salvo. Pero el peligro ya estaba dentro. Y la seguridad vino de su restaurante bajo la lluvia. La atrajo suavemente hacia él. Ella no se resistió. Ya no eres la niñera». «Ruby», susurró Dante, bajando la mirada hacia sus labios. «Te despedí esta mañana». El corazón de Ruby latía con fuerza contra sus costillas en proceso de curación. «¿Me has despedido?» «Sí, no puedo permitir que mis empleados duerman en mi cama. Va en contra de la política de recursos humanos». Ruby soltó una risa entrecortada. «¿No tienes departamento de recursos humanos?» «Ahora sí», sonrió Dante. «Y el nuevo puesto que tengo pensado para ti viene con un contrato de por vida, sin cláusula de salida». «¿Es eso una amenaza, señor Moretti?» «Es una promesa». La besó. No fue un beso vacilante. No fue suave. Fue una reivindicación. Sabía a zumbo de manzana y peligro,
y a una pasión que había estado gestándose desde aquella primera noche en la sala de espera del hospital. Ruby se derritió en sus brazos, enredando sus manos en su cabello oscuro. Por primera vez en su vida, no se sentía como si se estuviera ahogando. Se sentía como si estuviera respirando. 6 meses después, la gala benéfica para el Hospital Infantil St. Jude fue el evento de la temporada. Todos los miembros de la alta sociedad, políticos y magnates empresariales de la ciudad estaban allí. Las puertas se abrieron y la sala se quedó en silencio. Dante Moretti entró. Lucía tan peligroso como siempre con un esmoquín que le quedaba como una segunda piel. Pero no fruncía el ceño. Parecía contento. Del brazo llevaba a una mujer que dejó sin aliento a todos los presentes. Llevaba un vestido azul medianoche brillante que ocultaba la leve cicatriz de su cintura. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros y los diamantes brillaban en su cuello, los diamantes de la familia Moretti. Y caminando entre ellos, cogido de sus manos, iba un niño pequeño con un esmoquín en miniatura. «¡Leo! ¡Leo!», gritó un fotógrafo. «Sonríenos, Leo». Moretti no se escondió, miró a la cámara, apretó la mano de Ruby y sonrió. «Esa es mi mamá», dijo Leo con voz clara y orgullosa. La multitud murmuró. La prensa tomó fotos. Dante miró a Ruby, listo para enfrentarse a los lobos. Ruby miró las luces intermitentes, luego al hombre que le había dado el mundo y al niño que le había dado un propósito. «Que vengan». Ruby sonrió con los ojos fieros. He lidiado con cosas peores que los lobos. He lidiado con la hora punta de la cena. Dante se rió y le besó la mano. Juntos, el rey, la reina y el príncipe de la ciudad caminaron hacia la luz, preparados para cualquier tormenta que se avecinara, porque esta vez no la afrontaban solos. Y así, amigos míos, es como un simple acto de bondad bajo la lluvia cambió el destino de todo un imperio criminal. Ruby no solo salvó a un niño, salvó a una bestia, y a cambio se convirtió en reina, de camarera sin nada a madre del legado Moretti. El karma realmente tiene una forma de recompensar a los buenos, ¿no? Si esta historia te ha emocionado, o si se te han saltado las lágrimas cuando Leo finalmente la ha llamado mamá, por favor, dale al botón de me gusta. Intentemos conseguir 10,000 me gusta en este video para desbloquear la próxima serie romántica sobre la mafia. ¿Qué opinas? ¿El castigo de Vanessa fue suficiente o se merecía algo peor? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Publico nuevas historias dramáticas todos los días y no querrás perderte el próximo giro inesperado. Gracias por ver el video y hasta la próxima.